Dios me lo siga bendiciendo. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de siempre del precioso Espíritu Santo, deseo compartir una porción de las escrituras que se encuentra en el libro de Hebreos, en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 3, que dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, en el versículo 6 nos dice, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Señor, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra, Señor. Gracias porque sigues siendo bueno, Señor, y tu misericordia y tu amor es para siempre. El mayor de todos es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Aquí el escritor de Hebreos, en los capítulos anteriores, muestra la superioridad de Jesús, de los ángeles y también de los profetas. Pero en este capítulo vamos a ver cómo Jesús es mayor que Moisés. El escritor comienza llamando, aquí como dice aquí la escritura, hermanos santos, o sea, santificados. En Hebreos, en el capítulo 2, versículos 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Llama hermanos santos. Y nosotros vemos también en esta epístola de los Hebreos, en el capítulo 12, 14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que veamos que el texto, no sacarlo fuera de contexto. Si conocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, si no hemos sido ordenados o no predicamos, o no tenemos otra función, simple y sencillamente, pero predicamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a las personas en las cuales no estamos trabajando, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo santificados. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios es santo. No necesitamos andar como las monjas o con los musulmanes, las personas que nomás se les ven los ojos. La santidad es, si aquella persona ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es santo. Y si no lo es, entonces lo está rechazando, entonces no verá al Señor. Pero gracias a Dios que ahora tenemos el privilegio de haber conocido al Señor y que Él nos eligió, porque nosotros estábamos perdidos. El perdido éramos nosotros, sino Él, y Él nos encontró. Y ahora le trabajamos en su obra. Así es que seguimos adorando al Señor. Para enfatizar la fidelidad de Jesús hacia su llamamiento como apóstol y como sumo sacerdote, el libro de Hebreos, la epístola, lo compara con aquel a quien todos los judíos concordaban en considerar como ideal en la fidelidad a Moisés. Lo ponían en segundo lugar después de los ángeles, por el tremendo respeto que le tenían y le tienen todavía. Si los judíos supieran dónde Jesús sepultó el cuerpo de Moisés, claro que le levantarían una gran estatua y yo creo que dejarían a un lado al Señor
como fue Aarón, el hermano de Moisés, con el becerro de oro que tenía en fiesta a Jehová. Pero gracias a Dios que no lo encontraron y lo encontrarán. En Éxodo 33:11 nos dice aquí, ¿verdad? ¿Quién? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. O sea que él fue el hombre con quien Dios habló cara a cara. Él fue el receptor directo de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Eso nos dice en Éxodo 24:12. Nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, la cosa más grande para todo judío, la mayoría de todos los judíos, era la ley, y lo es. Y Moisés. Así es que la ley y Moisés son uno para la mayoría de los judíos. Y todavía sigue siendo esto. En el siglo II, un rabí categorizó a Moisés por encima de los ángeles ministradores, porque dice él que Moisés fue fiel en toda la casa. En Números, en el capítulo 12, del versículo 6 al 8, nos dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Y en el versículo 7 nos dice, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Más adelante vamos a ver lo que se refiere cuando dice en toda mi casa. Cara a cara, nos dice el versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Así es que los judíos no podían concebir que alguien estuviera más cerca de Dios que Moisés. Y esta fue la base de la mayoría de los conflictos entre Jesús y los fariseos, los escribas, los saduceos, o todos ellos. En una discusión religiosa, los judíos compararon con desprecio, como siempre, a Jesús con Moisés. Y eso lo vemos en Juan 9:29, que nos dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjese cómo se estaban dirigiendo. No sabemos de dónde sea. Para los judíos, reconocer que Jesús era mayor que Moisés, entonces tendría que aceptar que sería mayor que los ángeles. Y ahora sabemos que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que cualquier profeta, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que cualquier otro, porque fue el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Así es que tenían a Moisés en segundo lugar después de los ángeles. Hay varios paralelos de Jesús y Moisés. Moisés sacó a Israel del Egipto temporal. Jesús sacó a la gente del Egipto espiritual. Estábamos en el mundo, mas no somos del mundo. Moisés fue el apóstol de Israel para la salvación temporal, pero Jesús fue el apóstol de la salvación espiritual. Moisés fundó la antigua casa de Israel y Jesús fundó la casa espiritual de Israel. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues a preparar lugar para donde usted y vosotros también estéis. Ahora veamos lo que el escritor de Hebreos aquí nos dice en el versículo 3 del capítulo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, aleluya, mayor gloria que Moisés, es estimado digno este. ¿Quién está hablando? De Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Y quién la hizo? Jesús. Por lo pronto hay dos razones. Una, el constructor tiene mayor dignidad que la casa.
Y 2, el hijo es honrado por encima del siervo. Nosotros usamos la palabra casa con el doble sentido. A veces nos referimos a ella como a un edificio y en otras ocasiones como a una familia. Por ejemplo, la casa de la familia Pérez o Ramírez, etc. Moisés es solamente parte del universo, tanto como usted, como yo, cualquier profeta o casa de Dios. Pero Jesús es quien la creó. Y esto lo vemos en Colosenses, en el primer capítulo, versículo 16, que nos dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Moisés fue un ser criado en un universo también creado. Él no creó al mundo, solo sirvió a Él. Él no creó la ley, solo actuó como su mediador. Moisés fue parte de la casa de Dios. Jesús es mayor que Moisés, porque el constructor de la casa es mayor que la casa misma. Moisés organizó la casa del Antiguo Testamento. Parecía ser el amo, pero en realidad organizó la casa del Nuevo Testamento. ¿Quién la organizó? Jesús. Parecía ser un sirviente, pero en realidad era el Hijo. Moisés sirvió fielmente en la casa o familia de Dios, pero siempre fue un sirviente. En cambio, Jesús era el Hijo y amo de la casa. Moisés sabía algo acerca de Dios. Jesús era Dios y lo es. Jesús era mayor que Moisés porque el amo es mayor que su sirviente. La iglesia es la casa o familia de Dios. No es el templo donde nos reunimos. Es una casa de oración. Pero la casa verdadera somos nosotros. Así lo dice la Escritura en 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte, nos dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y mire, también aquí nos dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, aleluya, piedras vivas no muertas, sed edificados como casa espiritual. Somos casa espiritual. ¿Acaso no lo dijo también el apóstol Pablo? Vosotros sois templo donde mora el Espíritu de Dios. Dice, y sacerdocios santos también somos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y sabe por qué somos santos? Porque el Señor es santo. ¿Para qué entonces? Para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no matar animalitos y ofrecer esa sangre, porque la sangre ya la ofreció nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado en el monte Gólgota. O sea, hacer sacrificios espirituales aceptables a quien, a Dios, por medio de quién, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así nos dice la Escritura. Así que se nos insta a considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, porque donde leímos al inicio en el capítulo 3 del versículo 1 nos dice, por tanto, hermanos santos, nos llama hermanos santos. Participantes del llamamiento celestial, hemos sido llamados del llamamiento celestial. Y vamos a considerar, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que si usted quiere comunicarse con Dios, primero acéptelo como su único y suficiente Salvador. Y si le ha fallado, entonces hablemos con Él, porque Él está vivo, no está muerto. Él no es un Dios de oro, de plata, de yeso, de cobre, o que tenemos que llevarlo en nuestra cartera o colgado aquí, ¿verdad? O tatuado, ponerlo en la pared. No, nuestro Dios está vivo y Él tiene oídos y nos escucha. Tiene un corazón de templanza, de amor, de misericordia, de bondad. Y cuando clamamos a Él, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es especialista en perdonarnos, porque sale de nuestro corazón que le pidamos esa ayuda. La palabra considerar significa
Fijar atención, fijarse atención. Y por eso nos dice también la Escritura, poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un objeto de tal manera que se puede estudiar y aprender su significado interno. El fijar con atención, o sea, considerar. Y esto lo mismo lo vemos, la misma palabra que usó Jesús cuando dijo que consideráramos a los cuervos. Ahí lo vemos en Lucas 12:24. ¿Verdad? Que nos dice, considerar a los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los aves? Y esto no quise decir que veamos a los cuervos cómo se deslizan, cómo vuelan, cómo hacen lo otro, sino estudiarlo. Así es, también nos dice la Escritura. No solamente leer la palabra de Dios, sino también escudriñar las Sagradas Escrituras, porque me parece que en ella encontraré la vida eterna. No aprenderemos mucho si no consideramos bien a Jesús. Si somos participantes del llamamiento, tanto usted como yo, y de un llamamiento no terrenal sino celestial, vamos a intentar aprender las verdades celestiales. Debemos ceñir nuestros lomos de nuestra mente también, fijar nuestra atención totalmente en Jesús, el autor y consumador de la fe, y estudiarlo, para aprender las lecciones que Dios nos va a enseñar. Entonces, si lo hacemos, mi querido hermano o amigo que me estás escuchando, aprenderemos por lo menos dos cosas: que Jesús es el apóstol, pero también el sumo sacerdote, siempre y cuando, siempre hay que considerarlo. En el mundo griego la palabra apóstol se usaba para decir embajador. En una ocasión, cuando mi hermano estaba falleciendo en México, me mandaron llamar. Mi madre, que estaba allá con él. Me fui a México, agarré el avión, y en el avión traía Nuevos Testamentos, de esos que reparten los nuevos que dio. Y le pedí a la señorita hermosa que me diera permiso de repartir algunos Nuevos Testamentos. Y empecé a repartirlos a unos, y estaban unas personas ahí que estaban tomando. Y le dije, ¿me permite entregarle un Nuevo Testamento? Y él me miró con asombro y me dijo, ¿no sabes quién soy yo? Me dijo. No, no tengo el gusto de conocerle. Estaba muy trajeado, ¿verdad? Le digo, yo soy el diputado fulano de tal. Ah, le dije, mucho gusto. Permíteme presentarme. Yo soy el médico cirujano que salí de la mejor universidad de México, de la UNAM. Soy médico cirujano. Y no nomás eso, le dije, soy embajador. Y se me quedó en el, le dije, ¿embajador? Sí, soy embajador de Cristo. Y con permiso, que Dios lo siga bendiciendo. Y me retiré. Pero también hay otra historia sobre esto del embajador. Recuerdo la historia de Antíoco Epífanes, rey de Siria. Estaba listo para invadir Egipto. Y Roma mandó a un embajador, Popilius Lunas. Este llegó ahí porque ya se conocían de antemano y él sabía que venía. Le dijo, mira, considera lo que tú piensas hacer. Y él le dijo a Popilius, lo voy a considerar. Pero entonces el embajador de Roma, Popilius, tomó una vara y empezó a poner un circo alrededor de él. Y él se llegó y le dijo con voz suave, tenue, y le dijo, Antíoco, decide antes de que te salgas de este círculo. En unas fracciones de segundo lo meditó. Le dijo, me voy a casa. Ahí nos damos cuenta el poder que tiene el embajador. Él no iba con soldados ni armas ni nada de esto. Él iba representando a Roma. El embajador tenía toda la autoridad del imperio que representaba. Dios también tiene la misma manera. Jesús vino de Dios, revestir de todo el poder y autoridad del Padre de Dios. Toda la gracia y amor y poder de Dios estaban en su embajador.
somos embajadores. Su embajador principal, embajador, Jesucristo. Así que la persona que es sacerdote construye un puente entre Dios y el hombre para hacer eso. La persona debe ser capaz de efectuar por lo menos dos cosas. Debe ser capaz de hablar con Dios representando al hombre y de hablar con el hombre representando a Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero perfecto, porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Él puede representar a Dios ante el hombre y el hombre ante Dios. Jesús es la única persona otra vez de quien Dios llega al hombre y a través de quien el hombre puede llegar a Dios. Él es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Ese es el único camino que podemos llegar a Dios. No hay otro camino. Mismo Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué he de confesar yo mis pecados ante un hombre en el cual ese hombre no puede ni con los suyos? Mejor arrodíllese, acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Él es el intermediario. Él es el puente. Y Él le perdonará. Si el hombre o la mujer no le perdona, Dios tiene poder para perdonarle. Él es el que perdona todavía nuestros pecados, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No hay otro, no hay otra. Solamente Jesucristo, el autor y consumador de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, poniendo nuestra mirada solamente en Él. Que Dios me lo siga bendiciendo. Le deseo a su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Gracias.